Las manos de Emma Turner temblaban mientras ella permanecía de pie en el estrecho pasillo de su pequeño apartamento de Seattle. El aire olía ligeramente a pintura vieja y a café, y el sonido de la lluvia golpeando la ventana llenaba el silencio. Miró fijamente el papel doblado que tenía en la mano, un aviso de desahucio de su casero, Ethan Miller. Se le encogió el corazón. Sabía que iba a llegar, pero ver las palabras en blanco y negro seguía doliendo. 2 meses sin trabajo fijo habían agotado sus ahorros. Había trabajado en una empresa de marketing antes de que llegaran los despidos y, desde entonces, todas sus solicitudes de empleo habían quedado sin respuesta. Las paredes de su apartamento parecían cerrarse sobre ella. La pintura azul desconchada, la nevera medio vacía, las facturas sin abrir apiladas en la encimera. Seattle siempre le había parecido una ciudad llena de oportunidades, pero últimamente solo le recordaba todo lo que se le escapaba. Emma dejó el anuncio sobre la mesita y se hundió en la silla que había junto a ella. El tic-tac del reloj resonaba en sus oídos. 1 semana más. Se susurró a sí misma, aunque no lo creía. Ya lo había dicho el mes anterior. Intentó imaginar una salida, tal vez un trabajo como autónoma o pedir un préstamo, pero no tenía a nadie lo suficientemente cercano a quien pedírselo. Su familia vivía en otro estado. Además, su orgullo le había impedido contarles lo mal que iban las cosas. Un golpe repentino rompió el silencio. Se quedó paralizada. El sonido era suave, pero firme, y ella conocía ese ritmo, el golpe de Ethan. Su casero nunca levantaba la voz, nunca presionaba demasiado, pero esa noche algo en ese sonido le oprimía el pecho. Se alisó el jersey, respiró hondo y abrió la puerta. Ethan estaba allí, alto y sereno, con un jersey gris en lugar de su chaqueta habitual. Tenía el pelo castaño mojado por la lluvia, y detrás de él había 2 personas que ella no reconocía. Una mujer alegre con el pelo castaño rojizo y un hombre que llevaba una carpeta. El primer instinto de Emma fue sentirse avergonzada. Su apartamento era pequeño y estaba desordenado. No esperaba visitas. «Hola, Emma», dijo Ethan en voz baja con un tono educado pero cauteloso. «¿Tienes un momento?» Ella dudó, mirándolos rápidamente a ambos. «Sí, claro. Por favor, pasen». Los 3 entraron y se limpiaron los zapatos en el felpudo. El calor del viejo radiador llenaba la habitación, pero el aire seguía siendo pesado. Emma señaló la mesita. «Perdonad por el desorden. No esperaba a nadie. No pasa nada», dijo Ethan, esbozando una pequeña sonrisa que, de alguna manera, la tranquilizó. «Ella es mía y él es Ben, son amigos míos. Encantada de conocerte», dijo Mia amablemente. «Esperamos no estar molestando». Emma negó con la cabeza y se sentó frente a ellos con las manos entrelazadas. «¿Se trata del alquiler?», preguntó en voz baja. Ethan intercambió una rápida mirada con sus amigos. «En cierto modo sí, pero no te preocupes. No estamos aquí para presionarte». Ella bajó la mirada hacia la mesa. «Lo estoy intentando de verdad, Ethan. Aún no he encontrado otro trabajo, pero estoy enviando solicitudes a todas partes. Solo necesito un poco más de tiempo». Ethan se inclinó hacia adelante con un tono tranquilo y tranquilizador. «Sé que lo estás haciendo. No se trata de eso. En realidad, hemos venido a hablar de otra cosa». Ben abrió su carpeta y deslizó unos papeles por la mesa. Folletos con bocetos de casas y notas escritas a mano. «Hemos puesto en marcha un pequeño proyecto comunitario», explicó. «Renovamos casas antiguas y ayudamos a familias que no pueden permitirse las reparaciones. Buscamos gente que pueda ayudar con el diseño, el marketing y la divulgación». Emma parecía confundida. «Suena maravilloso, pero ¿por qué me lo contáis?». Mia sonrió amablemente.
porque Ethan nos dijo que tienes experiencia en marketing. Pensamos que quizá te gustaría formar parte del proyecto. Emma parpadeó. Esperad, ¿me estáis ofreciendo un trabajo? Ethan asintió. Todavía no es a tiempo completo, pero es algo. Podemos pagar tu alquiler mientras te recuperas. Sería algo significativo y también nos ayudarías a nosotros. Por un momento, Emma no pudo hablar. La lluvia había arreciado y el sonido se hacía más fuerte contra el cristal de la ventana. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿De verdad harían eso después de que hubiera dejado de pagar 2 veces? Los ojos de Ethan se suavizaron. Todo el mundo tiene dificultades a veces. Siempre has sido respetuosa y sé que tu situación no se debe a la pereza. Prefiero ayudarte a reconstruir tu vida que perder a una buena inquilina y una buena persona. Algo en su voz le hizo doler el pecho. No había juicio en su tono, solo una tranquila comprensión. Era extraño recibir amabilidad cuando esperaba decepción. Mia se inclinó sobre la mesa y tocó ligeramente la mano de Emma. Todos hemos estado en tu situación. No se trata de caridad. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Emma asintió lentamente, sintiendo una mezcla de incredulidad y alivio. No sé qué decir. Siento que debería llorar o reír, o tal vez las 2 cosas. Ethan sonrió levemente. Solo di que lo pensarás. No necesito pensarlo, dijo ella en voz baja. Lo haré. Por primera vez en semanas sintió una chispa de calidez en el pecho. Esperanza, la que creía haber perdido. Los ojos de Ethan se posaron en ella por un momento antes de que él se levantara. Bien, nos reuniremos mañana en la antigua casa comunitaria a las 10:00. Ben traerá los materiales y Mia te enseñará el plan. Mientras se dirigían hacia la puerta, Emma los siguió, todavía aturdida. Quería decir algo más, pero no le salían las palabras. Antes de marcharse, Ethan se volvió con una expresión amable, pero indescifrable. Emma, dijo, no te quedes despierta preocupándote esta noche. Las cosas van a cambiar. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos y, por un momento, ella se quedó en silencio mirando su tenue reflejo en la ventana. Las luces de la calle brillaban bajo la lluvia y ella se llevó la mano al pecho, sintiendo una oleada de emociones, gratitud, sorpresa y algo más que no podía nombrar. Volvió a la mesa y se quedó mirando los folletos que habían dejado. Había fotos de casas en proceso de restauración. Las palabras «La esperanza se construye aquí», impresas en la parte superior, parecían dirigidas a ella. Todo parecía un mensaje dirigido a ella. Emma se recostó en la silla y exhaló profundamente. Por primera vez en meses se sentía más ligera. El miedo, que la había atenazado con tanta fuerza, comenzaba a aflojar. No sabía lo que le depararía el mañana, pero, por ahora, tenía una oportunidad y eso era suficiente. Afuera, la lluvia se convirtió en llovizna. Las luces de la ciudad brillaban en las calles mojadas y Emma se susurró a sí misma. Quizás aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. Entonces, no se dio cuenta de que esa noche, la noche en la que su casero llegó con amigos, marcaría el comienzo de algo mucho más grande que el simple pago del alquiler. Era el principio de una esperanza sanadora y de una conexión que pronto llegaría a su corazón de formas que nunca habría imaginado. Y, mientras apagaba las luces y se metía en la cama, no pudo evitar esbozar una ligera sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía tan lejano. Sentía como si alguien acabara de llamar a su puerta. A la mañana siguiente, Emma se despertó más temprano de lo habitual. La lluvia había cesado y la luz del sol entraba por la ventana, llenando el pequeño apartamento de una luz dorada y suave. Por primera vez en meses, no se sentía pesada al despertarse. Los folletos que Ethan había dejado sobre la mesa volvieron a llamar su atención. En ellos había coloridos bocetos de casas, familias sonrientes
y el lema Reconstruir la esperanza. Todo le parecía surrealista. Se vistió rápidamente, se preparó una taza de café instantáneo y miró el reloj. Eran casi las 10:00. Ethan le había dicho que se reunieran en la antigua casa comunitaria de Pine Street. Hacía años que no iba por allí, pero la recordaba. Era un edificio deteriorado que se utilizaba para reuniones vecinales y mercados de fin de semana. Cuando llegó, Mia y Ben ya estaban allí montando unas mesas con planos y herramientas. El olor a pintura fresca impregnaba el aire. Ethan estaba junto a la ventana hablando con unos voluntarios. Al ver a Emma, su rostro se suavizó con una sonrisa. «¿Has venido?», dijo acercándose a ella. «Dije que vendría», respondió ella, devolviéndole la sonrisa con timidez. Él le entregó una carpeta con notas. «Empezaremos poco a poco arreglando primero este lugar. Cuando esté listo, servirá de base para otros proyectos. Puedes ayudar con los diseños, los folletos o quizá con nuestra página web. Ya sabes, cosas que involucren a la gente». Emma echó un vistazo a la habitación. Las paredes estaban agrietadas y el suelo era irregular, pero había algo inspirador en ello. La gente charlaba, pintaba, transportaba cajas, desconocidos que trabajaban como si se conocieran desde hacía años. «Puedo hacerlo», dijo asintiendo con la cabeza. «Me siento bien aquí». Mia le dio un pincel y un bote de pintura amarillo pálido. «Empecemos entonces con algo sencillo», dijo sonriendo. Las siguientes horas pasaron volando. Emma pintó, organizó y ayudó a hacer fotos para la página del grupo. Le sorprendió lo natural que le resultaba reír, hablar y trabajar con los demás. Durante mucho tiempo había estado atrapada en sus preocupaciones, contando cada dólar cada día. Ahora se sentía útil de nuevo. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, todos se reunieron para tomar un café. Ethan se sentó a su lado con su habitual presencia tranquila, que de alguna manera resultaba reconfortante. «Lo has hecho muy bien hoy», le dijo en voz baja. «Encajas como si siempre hubieras estado aquí». Ella sonrió y se apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Hacía tiempo que no me sentía tan viva. Gracias por confiar en mí». Él negó con la cabeza. «No me des las gracias. Tú también nos estás ayudando. Necesitamos gente que se preocupe». Ella lo miró por un momento, notando el cansancio en sus ojos. «¿Tú empezaste todo esto?», preguntó. Él asintió lentamente. «Después de que mi padre falleciera el año pasado, heredé algunas propiedades antiguas. En lugar de venderlas, pensé que tal vez podría convertirlas en algo significativo. Ben es bueno con las renovaciones. Mia se encarga de la planificación y yo me encargo de las aburridas tareas de propietario». Emma sonrió suavemente. «Eso no es aburrido, es amable», dijo riéndose. «La amabilidad no siempre paga las facturas, pero se siente bien». Sus miradas se cruzaron brevemente y, por un momento, ninguno de los dos habló. Había una tranquila calidez en ese silencio. Era algo tácito, pero gentil. A medida que avanzaba la noche y bajaban las temperaturas, la mayoría de los voluntarios se marcharon, dejando solo a unos pocos para limpiar. Emma se quedó atrás barriendo el suelo. Ethan estaba apilando latas de pintura cuando ella se le acercó. «No tenías por qué quedarte hasta tan tarde», le dijo él. «Quería hacerlo», respondió ella simplemente. «Me gusta terminar el día sabiendo que he hecho algo bueno». Ethan sonrió. «Me recuerdas un poco a mí mismo cuando empecé con esto, inseguro, pero decidido». Ella se rió suavemente. «Es una buena forma de describirme». Él se apoyó en la pared cruzando los brazos. «Sabes, Emma, cuando vi tu anuncio la semana pasada estuve a punto de deslizarlo por debajo de la puerta y marcharme. Pero algo me detuvo.
Recordé la primera vez que me costó pagar el alquiler después de la universidad. Alguien me ayudó entonces. Supongo que quería hacer lo mismo por ti. Sus palabras le oprimieron el pecho. Es más amabilidad de la que merezco. No digas eso, dijo él con firmeza pero con delicadeza. Todo el mundo merece una oportunidad. Todo el mundo merece una oportunidad. Volvieron a quedarse en silencio. El único sonido que había entre ellos era el de la escoba rozando el suelo. Entonces, Ethan habló en voz baja. Tienes talento, Emma. Vi los bocetos que hiciste en tu antigua página web. Son preciosos. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Ella se mostró sorprendida. Me informé sobre ti, dijo él, encogiéndose de hombros. Tenía que saber a quién estaba ayudando. Ella sonrió levemente. Dejé de hacerlo porque pensaba que a nadie le importaba. Después de perder mi trabajo, me pareció inútil seguir creando. Bueno, dijo Ethan en voz baja, a mí me importa y este proyecto necesita tu toque. Por un momento, ella no supo qué decir. Hacía mucho tiempo que nadie le había hablado así, con convicción y sin lástima. Cuando terminaron de limpiar, Mia les llamó desde la puerta. Bueno, vamos a pedir comida para llevar. ¿Vosotros dos venís? Ethan miró a Emma con hambre. Sí, admitió ella. Todos fueron juntos a un pequeño restaurante cercano. El aire de la tarde era fresco y olía a lluvia y a café. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y se rieron de cosas sencillas, de la pintura derramada, de los torpes golpes de martillo de Ben y de la mala voz de Mia. Se sentían como una familia, algo que Emma no había sentido en años. A mitad de la cena, Ben preguntó, «Bueno, Emma, ¿te unes oficialmente al equipo?» Ella sonrió. «Supongo que sí, siempre y cuando Ethan no cambie de opinión». Ethan la miró con un brillo juguetón en los ojos. No hay posibilidad de eso. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente y bajó la mirada hacia el plato. Había algo en su tono, no coqueto, sino sincero, que le hizo latir el corazón con fuerza. Después de cenar, todos se despidieron fuera del restaurante. Ben y Mia se fueron a casa primero, dejando a Emma y a Ethan de pie en la acera bajo una farola. La luz se reflejaba suavemente en el pavimento mojado y los coches pasaban silenciosamente en la distancia. «Gracias de nuevo», dijo ella. Creo que no había sonreído tanto en meses. Él le dedicó la misma sonrisa tranquila que ella empezaba a reconocer. «Te mereces sonreír, Emma. Has pasado por momentos difíciles, pero no durarán para siempre. Espero que tengas razón», dijo ella en voz baja. «Normalmente lo estoy», dijo él con una suave risa. Ella negó con la cabeza, riéndose también. Durante un breve instante se quedaron allí ambos sonriendo y en silencio. Entonces Ethan dijo, «Descansa un poco. Mañana es otro gran día». «Buenas noches, Ethan», dijo ella con voz suave. «Buenas noches, Emma». Mientras caminaba hacia casa, notó que su corazón se sentía ligero, casi desconocido por su felicidad. Pensó en lo rápido que habían cambiado las cosas, cómo un simple golpe en su puerta se había convertido en esperanza, propósito y conexión. Cuando llegó a su apartamento, se apoyó contra la puerta un momento y cerró los ojos. Aún podía oír su voz, tranquila y firme, diciéndole que todo iría bien, y, por primera vez en mucho tiempo, lo creyó de verdad. No sabía qué le depararía el futuro, si se trataría solo de amabilidad o del principio de algo más profundo. Pero en cualquier caso, sentía que era un nuevo comienzo, y en lo más profundo de su ser, estaba dispuesta a ver a dónde la llevaría. Los días se convirtieron en semanas y Emma se convirtió pronto en una parte importante del pequeño proyecto comunitario de Ethan. Lo que había comenzado con unas pocas personas arreglando un edificio se había convertido en algo más grande. Había vecinos que se ofrecían como voluntarios, familias que hacían donaciones y pequeñas empresas que ofrecían suministros.
La vieja casa comunitaria, que antes parecía deteriorada, ahora lucía más brillante, con pintura nueva, ventanas limpias y risas que resonaban en sus pasillos. Emma también había cambiado. Se despertaba cada mañana con un propósito y recuperaba energías con cada nueva tarea. Diseñaba folletos, actualizaba la página web del proyecto y gestionaba sus redes sociales. Su creatividad, que antes había quedado sepultada bajo el estrés y el miedo, volvió a cobrar vida. Le encantaba ver a la gente pasar por allí después de ver sus publicaciones en Internet. Por primera vez en meses, se sentía orgullosa de algo que había hecho. Ethan también lo notó. A menudo se sorprendía mirándola. Le encantaba la forma en que se le iluminaba el rostro cuando hablaba de una idea o cuando animaba a los demás. Admiraba su fuerza. Aunque ella no lo veía, había algo genuino en ella que él no había sentido en mucho tiempo. Una tarde, la mayoría de los voluntarios se habían ido a casa. Ethan y Emma se quedaron para terminar algunos trámites. El edificio estaba en silencio. Solo se oía el leve sonido del viento en el exterior. Emma se sentó frente a él, concentrada en su ordenador portátil. Su cabello caía suelto alrededor de su rostro. «Has hecho mucho más de lo que esperaba», dijo Ethan de repente. Ella levantó la vista y sonrió. «¿Eso es un cumplido?», preguntó ella. «Sí, es un cumplido», respondió él, riéndose suavemente. «Sin duda. Has unido a la gente. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba este proyecto a alguien como tú». Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Eso significa mucho para mí, Ethan. Yo tampoco me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba esto». Él se recostó en la silla y la miró con expresión pensativa. «¿Sabes? Cuando llamé a tu puerta por primera vez, no imaginaba que acabaríamos aquí». Ella asintió. Yo tampoco lo imaginaba entonces. Pensaba que mi vida se estaba desmoronando. Ahora siento que poco a poco se está reconstruyendo. Hubo una pausa silenciosa entre ellos. No era incómoda, solo tranquila. Afuera, el cielo se teñía de un naranja intenso mientras el sol se ponía detrás de la ciudad. Ethan rompió el silencio primero. «Has pasado por muchas cosas, ¿verdad?». Emma dudó y luego asintió. «Sí, supongo que dejé de creer que las cosas podían mejorar. Perder mi trabajo me quitó más que dinero. Me quitó la confianza. Me sentía invisible». Él la escuchó en silencio, con mirada amable. «Ya no eres invisible». Ella sonrió levemente. «No, y te debo mucho de eso a ti». Él negó con la cabeza. «Lo hiciste tú misma. Yo solo te abrí la puerta». Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas durante unos segundos más de lo que ambos pretendían. Algo tácito permaneció allí. Gratitud, comprensión, tal vez incluso una chispa de algo más profundo. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, la puerta se abrió y Mia entró con su habitual voz alegre. «¿Todavía están trabajando? Son casi las 7», dijo. Ethan carraspeó y se levantó rápidamente. Ya estábamos terminando. Mia sonrió con complicidad. «Claro que sí. Vamos a pedir pizza». Emma se rió suavemente y empezó a recoger sus cosas. El momento entre ella y Ethan se disolvió en la animada charla sobre los planes para esa noche. Pero la calidez que había sentido en su pecho permaneció. Esa noche, después de que todos se marcharan, Emma regresó a casa agotada, pero feliz. Se sirvió una taza de té, se sentó junto a la ventana y comenzó a recordar el día. Se dio cuenta de que no había pensado ni una sola vez en el alquiler, las facturas o el paro. La vida aún no era perfecta, pero por fin avanzaba. Las siguientes semanas continuaron con el mismo ritmo. Trabajo, risas, progreso. El equipo terminó 2 proyectos de renovación más, que trajeron consigo nuevas caras e historias. Emma incluso había sido entrevistada por un periódico local sobre el éxito del proyecto.
Cuando vio su nombre impreso junto al de Ethan, sintió un orgullo enorme. Una tarde, mientras pintaba una valla fuera de una de las casas que habían reformado, Ethan le dio una botella de agua. «Ahora eres famosa», bromeó él, «la heroína local de Pine Street». Ella se rió mientras se secaba el sudor de la frente. «Para nada. Solo pinté unas cuantas paredes». «Hiciste mucho más que eso», dijo él en voz baja. «Le diste vida a este proyecto». Sus miradas se cruzaron de nuevo y, esta vez, ninguno de los dos apartó la vista. El ambiente entre ellos era distinto, aún tranquilo, pero cargado de emoción. La mirada de Ethan se demoró un segundo más. Luego se aclaró la garganta y apartó la mirada. «Deberíamos terminar antes de que empiece a llover», dijo, volviendo a su tono habitual. Emma sonrió levemente, sintiendo la misma mezcla de calidez y vacilación. No estaba segura de qué era lo que había entre ellos, amistad, respeto o algo más profundo, pero cada vez que hablaban, su corazón latía un poco más rápido. Esa noche, mientras cerraban el recinto, se cayeron nubes pesadas. Los demás se marcharon rápidamente para evitar la tormenta, pero Ethan se quedó con ella para cerrar la verja. Comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, frescas y suaves. «Supongo que al final no hemos podido evitar la lluvia», dijo ella riéndose mientras se subía la capucha. Ethan se rió entre dientes. «No te importa mojarte un poco, ¿verdad?» «No, si a ti tampoco te importa», le respondió ella sonriendo. «Solo por un momento». Se quedaron allí, bajo la ligera llovizna, observando cómo las luces de la calle se reflejaban en el pavimento mojado. El mundo parecía tranquilo. Solo estaban ellos dos y el sonido de la lluvia. Finalmente, Ethan habló con voz baja pero sincera. «Emma, solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Has cambiado mucho desde el primer día. Eres más fuerte de lo que crees». Su corazón dio un vuelco. «Gracias, Ethan. Has estado ahí cuando ni siquiera yo creía en mí misma». Él sonrió con ternura. «Para eso están los amigos, ¿no?» Ella asintió, aunque algo en su interior quería decir más. «Amigos». La palabra era segura, pero no encajaba del todo con lo que sentía. Se preguntó si él también lo sentía, pero no se atrevió a decírselo. A medida que la lluvia se intensificaba, Ethan la acompañó a su apartamento. No hablaron mucho, pero el silencio entre ellos era cálido. Cuando llegaron a la puerta, ella se volvió hacia él y le dijo en voz baja: «¿Sabes? Solía pensar que todo lo que perdía era para encontrarme a mí misma, pero ahora creo que quizá perder todo eso dejó espacio para algo mejor». Él la miró durante un largo momento con ojos firmes y amables. «Quizá fue así», sonrió Sky, apartándole una gota de lluvia de la mejilla. «Buenas noches, Emma». «Buenas noches, Emma», dijo con una voz apenas superior a un susurro. Ella cerró la puerta suavemente y se apoyó en ella un momento con el corazón acelerado. El sonido constante y suave de la lluvia golpeando la ventana era como un latido. Esa noche se quedó despierta, pensando en las últimas semanas, en cómo un simple acto de amabilidad se había convertido en amistad, en un propósito y en una conexión silenciosa que parecía más profunda de lo que podía explicar. No sabía a dónde la llevaría, pero sí sabía una cosa. Su vida por fin había dado un giro hacia la esperanza. Y en algún lugar de la ciudad, Ethan estaba sentado en su apartamento, reviviendo los mismos momentos. Recordaba su risa, sus palabras, la forma en que lo miraba bajo la lluvia. Tampoco él sabía qué pasaría después, pero por primera vez en años quería averiguarlo. El invierno había desaparecido lentamente y, con la llegada de la primavera, una brisa fresca anunciaba nuevos comienzos. La vida de Emma no se parecía en nada a la de meses atrás.
Su pequeño apartamento, antes lleno de preocupaciones y silencio, ahora se sentía cálido y lleno de vida. Las plantas se alineaban en el alféizar de la ventana. Su ordenador portátil permanecía abierto con trabajos de diseño y las risas del parque cercano flotaban en el aire. El proyecto comunitario había superado todas las expectativas. Habían terminado 5 casas y habían comenzado 3 más. El periódico local incluso había destacado a Ethan y su equipo, llamándolos el corazón de Pine Street. Emma había encontrado estabilidad, pero, sobre todo, había encontrado paz. El miedo constante a perder su hogar había desaparecido. Volvía a ganar dinero, a crear y a sonreír. Cada mañana se detenía en la obra, donde las caras conocidas la saludaban con alegría. Ethan siempre estaba allí antes de que todos se arremangaran, con su bloc de notas en la mano y el café esperándola en la mesa. Se había convertido en su tranquila rutina matutina, pero algo más había crecido también en silencio, algo que Emma aún no terminaba de entender. La conexión entre ella y Ethan se había profundizado de forma natural y tácita. Compartían sonrisas espontáneas, charlas nocturnas y una complicidad que no necesitaba palabras. Había calidez en cada mirada, una energía tranquila que hacía que se sintiera segura. Sin embargo, ninguno de los dos había dicho nada. Quizás ambos tenían miedo de pronunciar esas palabras y arriesgarse a estropear lo que ya tenían. Una mañana soleada, Emma regresó a casa después de un largo día de reuniones. Estaba cansada, pero contenta. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, vio un sobre en el felpudo. Su corazón dio un vuelco por un momento. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar, pero ese sobre parecía distinto. En él se leía su nombre escrito con la clara letra de Ethan. Lo abrió rápidamente, nerviosa y curiosa a la vez. Dentro había una breve nota. Ya no debes el alquiler. Le has dado a este lugar más de lo que podría cubrir cualquier pago. Gracias por creer en lo que hemos construido. Cena esta noche. Él se quedó allí de pie, leyéndola una y otra vez. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esta vez no era por miedo, sino por gratitud. Se apretó la nota contra el pecho y sonrió entre lágrimas. La chica que antes temía el desahucio ahora era libre, no solo de la deuda, sino también del peso que la había oprimido durante tanto tiempo. Miró a su alrededor, al mismo lugar que antes le parecía frío y desesperanzador, y se dio cuenta de cuánto había cambiado gracias a que una persona había elegido la bondad por encima de las normas. Ethan no solo la había ayudado a quedarse, sino que también la había ayudado a reconstruir su vida. Esa noche se preparó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Se puso un vestido azul claro, sencillo pero elegante, y se dejó el pelo suelto sobre los hombros. No sabía si esa noche sería solo una cena amistosa o si pasaría algo más, pero su corazón se sentía diferente. Se sentía preparado. Cuando abrió la puerta, allí estaba Ethan, sin portapapeles, sin manchas de pintura. Solo llevaba una cálida sonrisa y un pequeño ramo de lirios blancos en la mano. «Me han recordado a ti», susurró. Ella sonrió conmovida. «Son preciosos. Pasa». Él negó ligeramente con la cabeza. «En realidad esperaba que vinieras conmigo. Hay un lugar que quiero enseñarte». Curiosa, lo siguió por la tranquila calle. El cielo brillaba con un tono anaranjado gracias a la luz del atardecer. Caminaron el uno junto al otro, con el aire lleno del lejano zumbido de la ciudad y el aroma de los árboles en flor. Ethan la llevó a la primera casa que habían reformado juntos. La vieja casa en ruinas que lo había iniciado todo. Ahora se veía perfecta. Tenía pintura fresca, un porche nuevo y luces que brillaban cálidamente en el interior. «Pensé que sería el lugar adecuado para celebrarlo», dijo Ethan mientras abría la puerta.
En el interior, la casa estaba suavemente iluminada con velas sobre la mesa y una cena sencilla les esperaba. Emma se rió suavemente. ¿Has hecho tú todo esto? Él se encogió de hombros sonriendo. Mia y Ben habían ayudado a prepararlo, pero querían darles algo de intimidad. Ella le devolvió la sonrisa con el corazón palpitando. Se sentaron y la habitación se llenó de paz. Hablaron con naturalidad sobre los meses que habían compartido, las risas, el trabajo duro, las sorpresas entre sus palabras. Hubo pequeños silencios que perduraron, llenos de un significado que ninguno de los dos necesitaba explicar. Después de cenar salieron al porche. La noche era tranquila y el aire fresco. El sonido lejano de los grillos llenaba el espacio. Ethan se apoyó en la barandilla con expresión pensativa. «Has cambiado este lugar, Emma», dijo. «No solo los edificios, la gente, la energía. Has conseguido que todos vuelvan a creer en algo». Ella lo miró con voz suave. «Creo que tú lo hiciste primero. Yo solo seguí tu ejemplo». Él negó ligeramente con la cabeza. «Tú le diste corazón». Sus miradas se cruzaron en la penumbra y por un momento ninguno de los dos habló. El silencio se prolongó, pero no resultó incómodo, sino pleno. Finalmente Ethan dijo en voz baja: «Cuando fui a tu apartamento aquella noche, con el aviso del alquiler no sabía qué esperar. Pensaba que solo estaba ayudando a alguien a mantenerse a flote. No sabía que también cambiarías mi vida». Emma contuvo el aliento. «Ethan», se acercó con voz baja y firme. «Me recordaste lo que significa preocuparse por alguien. Me había cerrado mucho tiempo atrás, después de mi divorcio y de perder a personas en las que confiaba. Pero tú entraste en mi vida y la llenaste de esperanza. Me devolviste la luz». Sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero sonrió a pesar de ellas. «Tú hiciste lo mismo por mí. Me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo. No creo que pueda agradecértelo lo suficiente». Él sonrió con ternura. «Ya lo he hecho». Durante un largo rato, permanecieron allí de pie ante personas que no solo habían reconstruido sus hogares, sino también a sí mismas. El mundo parecía estar en calma, como si la noche contuviera la respiración por ellos. Ethan extendió la mano y tomó la de ella. Su toque era suave, pero firme. Así que adiós al alquiler. Solo quedaban las cenas, un buen trabajo y tal vez algunos nuevos comienzos. Emma se rió suavemente, con una lágrima resbalando por su mejilla. «Suena justo». Se quedaron uno al lado del otro, con las manos aún entrelazadas, viendo cómo las estrellas aparecían lentamente sobre los tejados. No hubo grandes confesiones ni momentos dramáticos, solo paz, tranquilidad y una conexión que parecía real. Cuando finalmente la acompañó a casa más tarde esa noche, ninguno de los dos quería que la velada terminara. Frente a su puerta se detuvo y dijo: «Una vez me dijiste que encontrarías una solución. Creo que lo has hecho». Ella sonrió con una voz apenas audible. «No, Ethan, lo hemos hecho». Él le devolvió la sonrisa con los ojos llenos de ternura. «Sí, lo hemos hecho». Mientras él se alejaba, ella lo vio desaparecer por la calle con el corazón lleno de una forma que no creía posible. Entró en su apartamento, colocó unos lirios en un jarrón y volvió a leer la nota que él le había dado antes. Esta vez no se sentía como una inquilina ni como alguien a quien se ha salvado de un problema. Se sentía como una mujer que había reconstruido su mundo pieza a pieza, junto a alguien que había creído en ella desde el principio. Afuera, la lluvia primaveral comenzó a caer de nuevo, ligera y rítmica, contra las ventanas, igual que la noche en que se conocieron. Emma sonrió, dejándose envolver por el sonido. El pasado había quedado atrás. El miedo se había esfumado y ante ella se extendía algo hermoso e incierto. Sí, pero lleno de promesas. Punto. Y en algún lugar no muy lejano, Ethan se sentó junto a la ventana,
contemplando la misma lluvia y pensando en ella. Ethan también se sentó junto a la ventana, contemplando la misma lluvia y pensando en ella. No necesitaba preguntarse qué le depararía el mañana. Para ambos ya estaba claro que el mañana era suyo para construirlo juntos,